El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Detrás de tu voto. Hay muy buenas noticias en este miércoles 9 de septiembre del año 2015. Qué bueno que nos acompaña. Le recuerdo que tenemos vías de contacto como cada miércoles. Estamos en la página del instituto en internet en www.ien.org.mx, en el teléfono también, y que además es gratis, en el 01800 712 4336, en la página oficial del IEM en Facebook y en el Twitter en @IEM_MX. A través de estas vías de comunicación podemos estar en contacto con ustedes. Le agradezco en esta tarde que nos acompañen los representantes de Morena, el licenciado Mauricio Hernández Núñez. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Igual también a José Benítez, que esté aquí con nosotros para comenzar esta charla. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Hoy vamos a continuar con este tema de confianza y credibilidad ciudadana en los partidos políticos, que he tenido la oportunidad de platicar con otros representantes también de los diferentes institutos políticos representados en el Instituto Electoral del Estado de México, y para la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, de escucharnos, han de decir también, pues son dos temas, ¿verdad?, que causan cierto picor ahí de decir, pues, ¿qué les vamos a creer a los partidos políticos? ¿Qué nos ofrecen? ¿Con qué nos seducen para poder decir, a ver, Morena, quiero estar contigo, infórmame de lo que estás haciendo? ¿Qué son los ofrecimientos que les tendrían a la gente para poder mantenerse? Porque además son un partido político muy joven, de reciente creación, y que supongo que lo que quieren es precisamente permear en el gusto de la gente. Mauricio, te doy primero a ti la palabra. Muchísimas gracias. Pues, desde luego somos un partido político, diría mejor un movimiento social con licencia de partido político, de un tiempo muy reciente para acá, poco más de un año. Sin embargo, nuestra trayectoria se remonta ya incluso a varios años, podríamos hablar tal vez una década. Y nuestro planteamiento, desde luego, nuestra oferta política se ha ido modificando de acuerdo a los tiempos actuales, pero siempre respetando líneas, ejes muy sólidos que son fundamentales, que tiene que ver con respetar la voluntad popular, no traicionar a la voluntad del pueblo, no mentir, no robar, que tiene que ver con la honestidad, con los planteamientos que nosotros hacemos. Tenemos que tener la claridad de que deben estar siempre nutridos de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La única posibilidad que tenemos, y no hablo solo como representante de Morena, hablaría en este caso como integrante de la clase política, aunque también haré mis observaciones respecto de las diferencias que hay entre los integrantes de la clase política, pues para efectos de poder recobrar, para efectos de poder retomar la confianza de la ciudadanía, no hay mayor fórmula que el ser congruente entre lo que se dice y entre lo que se hace. No hay otra posibilidad. Desde luego, ya la oferta se matizará dependiendo del espectro de la política en la que te ubiques ideológicamente. Desde nuestra posición, nosotros nos hemos planteado estar siempre al lado de las causas populares, al lado de las causas sociales, y nuestra posición desde ahí pues tendrá siempre que ser muy consecuente. No vamos a transar, no vamos a traicionar, vamos a estar siempre del lado de estas causas. Bien, Mauricio. Y José, dentro de esta congruencia que menciona Mauricio, supongo que los postulados básicos de los que hablas, honestidad, sinceridad, etcétera, que deben de aparentemente caracterizar a un partido, en muchas veces los vemos como que solamente en el discurso, pero no lo estamos viendo realmente en la práctica.
acabamos de tener unas elecciones que los favorecen, van a tener 6 diputados, tengo entendido, en la Cámara de Diputados, y que todo debe de estar enlazado, es decir, no solamente el trabajo que se hace dentro del instituto, con los del INE, con el trabajo de base, sino que debe de haber una congruencia precisamente entre lo que se ofrece por parte de los representantes en una Cámara de Diputados con lo que debe de ser de manera global para con todos los integrantes de Morena y que tienen como oferta para la gente. Estos nuevos diputados supongo tienen comunicación con ustedes y ahí es donde estaría la plataforma precisamente para echar esta congruencia de la que hablan, José. Sí, primero ir un poco más al fondo, el tema del que hablaba mi compañero Mauricio, que tiene que ver con lo que Morena oferta. Primero, efectivamente, hay un discurso travestido. O sea, hay un discurso donde se asumen los partidos políticos, tienen sus postulados, pero hay una incongruencia total, avasallante. Es decir, no llevan en ningún sentido a cauce real lo que plantean en sus estatutos, en sus planes de acción. La ciudadanía les ha perdido totalmente la confianza. Tiene que ver más allá incluso de los partidos políticos, tiene que ver con una crisis institucional. También cabe decir, no es de generación espontánea, hay causantes, hay nombres, hay apellidos de los que han dado al traste, de los que han pervertido las instituciones. Sí, en Morena obtuvimos de alguna manera 6 posiciones en la Cámara, sin embargo, pues no son el criterio de demarcación en la cual el partido se va a conducir. Desde luego las diputaciones tendrán que ver con vincular el discurso que tiene Morena a traducirlo a la realidad. Y de hecho ya empezamos. Tiene que ver con renunciar a los gastos de seguros médicos mayores, con que nuestros diputados renuncien al 50% de sus prebendas para impulsar desde nuestro movimiento la educación pública. Tiene que ver con el movimiento en sí. Las posiciones son un resultado de la lucha. Bien comentaba mi compañero Mauricio, no es nuevo, aunque legalmente Morena aparezca en la escena política como un partido nuevo. La lucha tiene que ver incluso con otras luchas. Nosotros asumimos una identidad histórica desde nuestro movimiento que tiene que ver con Juárez, que tiene que ver con Villa, que tiene que ver con Hidalgo. Es esta lucha por la pacificación del país, y si bien decidimos entrarle a una discusión electoral, a que la lucha por la democracia sea a través de las urnas, es porque creemos, a diferencia de muchos que intentan aterrizar de que la política es mala, que los políticos son corruptos, nosotros sí creemos que debe ser un instrumento que pacifique al país. El país que está asolado por la violencia, la única manera en la que nosotros creemos que se puede tener un producto de felicidad es a través del voto, a través de que se respete la voluntad popular, a través de que los representantes del pueblo sean representantes del pueblo y no enarbolen agendas que tienen que ver más con la privatización de los recursos naturales, pero será un tema que abordaremos más adelante. Muy bien. Y Mauricio, tocó además, José, un tema interesante que tiene que ver con los integrantes que conforman este partido. Lo tengo que decir porque si estamos hablando de credibilidad y confianza, tal vez la gente me dirá, ay, a ver, pero este partido se conforma de alguna manera con integrantes de otros partidos que a lo mejor pues no estuvieron muy de acuerdo ya con las bases, con el actuar que se estaba llevando a cabo desde las no de la base, sino más bien desde la cúpula de los partidos políticos, y dicen, a ver, vamos a sumarnos, vamos a hacer este movimiento que tal cual empezó, después se obtienen las firmas que se requieren y se convierte en un instituto político. Pero ahí la gente me dirá, espérame, estos integrantes a lo mejor ya traen ahí ciertas mañas que no pueden ayudar en mucho a tener una credibilidad de este partido Morena, Mauricio. Entendemos que puede existir esa duda de parte de algún sector de la población, pero para efectos de clarificar y que tengan más confianza, es necesario que revisemos los antecedentes de quienes conformamos Morena. No solamente de los dirigentes, que es muy atendible si se tiene que revisar el historial de cada uno de los dirigentes. Me parece que el saldo va a ser positivo, lo podemos hacer, nos tomará su tiempo, pero yo le diría a la audiencia que no se conforma Morena solo de los dirigentes.
Morena es un movimiento amplio. Les podría decir incluso que hay un sector grande, probablemente mayoritario en Morena, de ciudadanos que de manera libre y espontánea decidieron participar sin contar con ninguna experiencia previa de militancia en partido político. Desde luego entendemos que las dirigencias atraen la atención, atraen los reflectores, pero un partido político se conforma también de estructuras, de bases. Un partido político que aspire a tener una penetración verdadera en la sociedad, pues requiere más allá que una figura de renombre, aunque se trate de un político connotado. Se ha hecho un trabajo a ras de tierra muy importante. Hay amplios sectores de la ciudadanía, de todas las clases sociales, de diversas formas de concebir el país, pero de acuerdo en lo fundamental, que es organizarnos por la vía pacífica para participar democráticamente y sacar adelante este país. Y desde luego entendemos que la figura de Andrés Manuel López Obrador, una figura principal, no solo en Morena, sino en la política mexicana, y me atrevo a decir en la historia de este país, es fundamental para la consolidación de este esfuerzo. Si nosotros hacemos una revisión de la figura de Andrés Manuel y una revisión de quienes conformamos este partido, insisto, el saldo será positivo. No es sencillo mantenerse después de cerca de 30 años de lucha en el imaginario colectivo, como una persona que aún concite la unidad de una parte muy importante de la población. Eso no es fácil, tan no lo es que te podría decir, solo Andrés Manuel lo puede lograr. Pero no se debe nada más al trabajo de una persona. Morena ha sido producto de la construcción de cientos de miles, tal vez millones de personas a lo largo y ancho de este país. Bien, y entonces para mantener esa preferencia y no solamente estar colgado de una figura tan representativa como lo es precisamente Andrés Manuel, supongo que se tienen que llevar acciones, diferentes actividades por parte de las bases, pero que muchas veces pues se recurre a las prácticas que son tan comunes por parte de los partidos políticos, de las prebendas, del intercambio, de ciertos utilitarios por el voto, etcétera, y que dices, bueno, pues finalmente caemos en las mismas prácticas de los otros partidos. ¿Qué ofrece Morena como distinción para poder decir a la gente, nosotros realmente somos diferentes y no caemos además en este tinte del que, pues hay que decirlo también, se le llama populismo, y que tratan de alguna manera de distraer a la gente a través de este mecanismo, que digo, supongo que ustedes dentro de esa congruencia pues tendrían que eliminarlo? Sí, de entrada hay un extraño manejo del término populista, que ahora lo han traído muy de moda. Paco Taibo decía que es lo contrario de populista, sería antipopular, porque populista me parece, por ejemplo, entregar televisiones en la Sierra de Guerrero donde no hay ni luz eléctrica, eso es absolutamente populista. Ahora, la pregunta sobre cómo se mantiene Morena la congruencia, hay antecedentes. De entrada, salvo que me equivoque, corríjanme si me equivoco, no hay otro partido que haya nacido en la vida política como nace Morena. Es decir, el instituto nos pedía 20 asambleas, con una cantidad de 3,000 personas, se realizó una asamblea por cada entidad federativa, 32, se realizaron también 2 asambleas en California. La base que participa en Morena es absolutamente voluntaria. Nosotros tan somos congruentes que pusimos en riesgo el registro como partido político por salir a la defensa de la entrega indiscriminada del petróleo, de la mal llamada reforma energética, que es una contrarreforma y que atenta contra los bienes, contra el patrimonio del petróleo, que es de los mexicanos. Entonces, sí hay antecedentes de congruencia. No creo que descanse el movimiento en los hombros de una sola persona. Si bien Andrés Manuel es la figura, es porque Andrés Manuel tiene 2 elementos que considero fundamentales. Uno es la honestidad y el otro es la congruencia, ¿no? Además de hablar de la tenacidad que ha tenido para mantenerse fuera del poder, además de que lo acusan de ser una persona que ha estado participando en la vida política,
pues ha participado en la vida política fuera de las nóminas políticas, fuera del gobierno. La lucha ha sido siempre desde el exterior. Nos movilizamos de manera masiva, es decir, hay una base muy fuerte. El trabajo que se hace para llevar a cabo las movilizaciones no es a través de la famosa torta, del famoso Pau Pau, tiene que ver con una labor de concientización en los territorios, tiene que ver con una labor de hacerle ver al ciudadano, darle elementos de valoración para que vislumbre cuál es la problemática del país, que además es muy sencilla, hay que decirlo, ¿no? El presupuesto se lo roban, el presupuesto es extraído de las finanzas públicas, ese es el gran problema que tiene el país, no llegan, los impuestos no se reflejan en bienes y servicios públicos. Y volviendo un poco al tema de la congruencia, Morena hizo un ejercicio extraordinario y que además irrumpe con mucha violencia en el esquema de seleccionar sus posiciones plurinominales. En Morena fue una insaculación, entiéndase un sorteo. Es decir, que el político más encumbrado en el movimiento, con mayor renombre, tenía las mismas posibilidades que un simple afiliado de Morena. Es decir, que una persona que solo participa aportando con su voto, incluso tuvieron el mismo piso, tuvieron la misma posibilidad, y hoy tenemos a ciudadanos de a pie en las curules de las cámaras, tanto local como en la federal. Se dice por ahí que a veces el exceso de democracia no es tan buena dentro de un instituto político, precisamente que fue parte de lo que le hizo daño al PRD, hay que decirlo, ¿no? De la formación de tantas tribus, como se le llama, o de grupos que tenían la oportunidad de participar y de opinar, pues también llevó, creo que a la descomposición o a la afectación muy fuerte del partido. Y hay que decirlo además, Mauricio, José, dentro de este llamado populismo y actividad a la que se le achacó muchísimo a Andrés Manuel, pues después los propios gobernadores y presidentes se emularon, ¿no? Hicieron símil de algunas de sus actividades, hay que decirlo también y dejarlo además pues muy claro, se hace crítica por un lado, pero por el otro se asume porque se ve precisamente la efectividad que se tiene de algunas actividades, ¿no? Pasando y siguiendo con este tema de la confianza y la credibilidad, los veo que están muy jóvenes, están muy chavos. Mauricio, José, ¿cuántos años tienes, si podemos saber? Sí, 26 años. No, pues sí estás bien joven. ¿Y tú? No, 38 años, no tan joven. Bueno, pero te ves joven, ¿no? Este es el sector que ustedes, supongo, también tendrían que estar dirigiendo los esfuerzos del movimiento, del partido, este llamado bono demográfico, que yo no lo encuentro por ningún lado. Además, estamos tan distraídos, o los jóvenes están tan distraídos en las redes sociales, que además yo creo que es una parte fundamental para ustedes como jóvenes, asirse precisamente de estas nuevas tecnologías, pues no solamente para dar a conocer lo que se hace a través del partido, sino precisamente difundir a través de las redes sociales lo que están haciendo otras instituciones, otros institutos políticos, y que eso se supone ustedes tendrían que darle seguimiento para dar a conocer si es que hay algún tipo de irregularidades. Mauricio. Mira, sí, desde luego retomamos todas las herramientas que la tecnología nos posibilite para difundir pues los trabajos, las tareas, los postulados del partido. Hay además una muy buena participación de jóvenes en Morena, tengo que decirlo. Somos de alguna forma también consecuencia de un movimiento juvenil al que se le reconoce el esfuerzo y la forma en cómo irrumpió en el proceso electoral de 2012, el movimiento #Yo Soy 132. Muchísimos muchachos, hay que señalarlo, el movimiento por sí mismo se declaró apartidista, como movimiento, como tal, pero muchísimos de sus integrantes se vieron identificados con la propuesta que en aquel entonces abanderó Andrés Manuel López Obrador, y por consecuencia buena parte de esos jóvenes están participando en el partido el día de hoy. Además de que también hay en la actualidad universitarios, preparatorianos, muchachos que tal vez por el año del 2012 todavía no eran estudiantes, pero que en la actualidad se identifican
con lo que nosotros proponemos. Y yo puedo señalar con puntualidad algunos aspectos de por qué los jóvenes se identifican con la izquierda, porque necesariamente la izquierda tiene que corresponder a una visión de regenerar las estructuras caducas de este país. La izquierda que nosotros representamos también ve en la educación pública como un aspecto fundamental para poder transformar a México. Y uno de los temas que tenemos en la agenda va directamente enfocado a propiciar, a mejorar las condiciones de atención educativa para los jóvenes de este país. Muchísimos temas más podríamos trazar, pero yo identifico la honestidad, el compromiso con una agenda educativa para todos, democrática, laica, gratuita, popular, como elementos que para los jóvenes les es muy atractivo, sin mencionar temas culturales, una comunidad artística que es impulsada en buena medida también por los jóvenes, muy cercana a los planteamientos de nuestro movimiento. Bien. José, siguiendo con este tema, y tienes 26 años, ¿cómo vincular esta relación que pudiera haber con un representante, un líder que tienen, que ya no es un niño, que ya está bastante crecidito también, con precisamente los jóvenes? Es decir, a ti, ¿qué fue lo que te atrajo? Es decir, no, de entrada, pues sabemos que si decimos Morena, ergo Andrés Manuel, pero ya los jóvenes como que no se identifican con figuras que reflejen ya una personalidad de un adulto mayor. ¿Cómo se vinculan aquí a los jóvenes con esta situación, José? Mira, si quieres, antes de que pueda contestar directamente la pregunta, tocaste hace un ratito dos temas fundamentales. Primero, el exceso de democracia. Me parece que no existe el exceso de democracia. Tiene que ver más bien con que la clase política tiene una infantilización del pueblo de México. Asumen que el pueblo de México no puede decidir. Tal se vio reflejado en la anulación de las firmas que conseguimos para la consulta popular, que tenía que ver con la reforma energética. Hablaste también de un mono demográfico. Me parece que sí lo hay, me parece que no están desvinculados, no están distraídos en las redes sociales. Se va a cumplir un año de la desaparición de los 43 normalistas. Yo vi abarrotar la Ciudad de México de jóvenes. Desde la Torre Latinoamericana temblaba la Ciudad de México al grito que renuncie Peña Nieto. No los veo a políticos. Las redes sociales han sido un catalizador muy fuerte para detonar el pensamiento crítico. ¿Cómo me identifico yo como joven con Andrés Manuel, que es una figura mayor? Tiene que ver con la claridad política, tiene que ver con la patria misma. No es un tema de rendirle culto a Andrés Manuel, sino de identificarse en la ruta donde se identifica Andrés Manuel. Tiene que ver con el amor a la patria. Andrés Manuel planteaba en 2012 la república amorosa. Tiene que ver, más allá de cómo se usó para vilipendiarlo, tiene que ver con el fondo ontológico con el que ¿No estamos hablando de utopía solamente, José? No estamos hablando de utopía. Me parece que la utopía no solo es viable, sino también deseable. Si no aspiramos a la utopía, ¿a dónde vamos a dirigir el país? Pero insisto con lo que venía diciendo, me identifico en la ruta de Andrés como muchos jóvenes se identifican en la ruta de López Obrador, que no tiene que ver con López Obrador. Y estaba con el tema de la felicidad, con la república amorosa. Ontológicamente un movimiento social del movimiento gay, por ejemplo, se moviliza para tener derechos ciudadanos, civiles, que en el fondo se traducen en bienestar y en felicidad. Entonces, esa es la ruta de mayor claridad, el estado de bienestar de la ciudadanía. Ese es con lo que yo me identifico y con lo que considero que se identifican muchísimos, si no diría todos los jóvenes de México, tiene que ver con eso. Si no con López Obrador, sí con un estado de bienestar, y que además les queda claro que no es con el régimen actual. Muy bien, vamos a tener que ir a una pausa, así que me permiten, Mauricio, José, y le recuerdo que nos pueden escuchar en la página que se tiene por parte del Instituto Electoral del Estado de México en www.iem.org.mx. Saluda a mi camarógrafo de este lado que anda aquí echándose sus estornudos, en el teléfono 01800-712-4336. En el Facebook también estamos en la página oficial del IEM, y en el Twitter, o como dicen los jóvenes de ahora, ¿no?, en el Twitter,
Estamos en el @yem_mx. Volvemos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tejupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México convoca a las niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años de edad con residencia en la entidad a participar en el 4º concurso de pintura infantil Pinceladas por la Democracia, cuya convocatoria se encuentra publicada en la página de internet del instituto iem.org.mx, en la que se define la temática, las categorías, las formas de registro, así como el formato bajo el cual se deben presentar los trabajos. El plazo vence el 30 de octubre. Con el objetivo central de difundir las acciones, la normatividad y las distintas formas que permitan coadyuvar a prevenir y disminuir la violencia en contra de las mujeres, en las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo el curso taller denominado Prevención de la Violencia contra las Mujeres, durante el cual representantes de las Secretarías del Trabajo y de Educación de la entidad expusieron las diferentes tareas que están emprendiendo para sensibilizar y propiciar que el sector femenino tenga mejores condiciones para su desarrollo en nuestra sociedad. A efecto de promover, difundir y poner al alcance de los lectores diversos estudios, investigaciones, así como las reflexiones que generan estudiosos en la materia político-electoral, el Instituto Electoral del Estado de México participó con su amplia producción editorial en la primera Feria Internacional del Libro del Estado de México, que se llevó a cabo del 21 al 30 de agosto, con lo que también se suma a los esfuerzos que se realizan para promover la lectura. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tejupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Bien, continuamos charlando con Mauricio Hernández y José Benítez, representantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. A ver, Mauricio, ¿cómo hacerle? Estamos platicando de estos temas de confianza y credibilidad ciudadana
en los partidos políticos. Retomamos que son un partido muy joven, ya nos diste a conocer cómo inicia, cómo se conforma, cómo finalmente tiene que ser un partido, tiene que acatarse a ciertos lineamientos que dicta el Instituto Nacional Electoral ahora, el INE, dentro de lo que se dicta también en los institutos electorales en los estados. Y aquí preguntarles cómo es la convivencia, cómo es la participación de Morena dentro del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, en general, no solo en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, sino con el poder público constituido, pues nuestra relación es de respeto en general. Tenemos muchas críticas que hacer al poder público constituido, constructivas. Nosotros sabemos con qué reglas participamos, desde luego, sabemos también que cualquier crítica que nosotros hagamos tiene que estar debidamente sustentada, porque también hay que señalarlo, somos muy recurridos por algunos sectores para ser permanentemente asediados y cuestionados, y las críticas que en buena medida recibimos, en muchas ocasiones no vienen con ningún sustento. Entonces, para que nosotros podamos conservar la autoridad moral y poder señalar ese tipo de situaciones, tenemos que nosotros sustentar las críticas que hagamos. Eso es fundamental. Y desde luego, en el caso del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral y del IEM, pues tenemos muchas observaciones que hacer respecto de su trabajo, lo señalamos también con mucha claridad. Tenemos serias dudas respecto de la objetividad, de la imparcialidad, de la transparencia, de los principios que deberían de regular la actuación de la autoridad electoral en general, pero también estamos aquí porque estamos otorgándoles un voto de confianza. Y estamos aquí sobre todo porque creemos en la vía democrática, en la participación por medio de la vía electoral, como una de las últimas posibilidades para sacar al país adelante pacíficamente. Y todo lo que tenga que ver con el beneficio del pueblo por la vía pacífica, lo vamos a llevar a cabo. No tenemos duda. Si eso implica participar por medio de las reglas que el poder constituido, que el poder público constituido, que los órganos electorales marquen, lo vamos a hacer porque entendemos nuestra responsabilidad política como una responsabilidad también social. Tenemos que ir adelante con nuestros planteamientos, siempre velando por la seguridad, la paz, la tranquilidad de la nación. Bien, José, se acaba de dar a conocer el hecho de que se quedan sin representación 2 partidos políticos al menos, y supongo que ellos van a intentar refugiarse en algunos otros institutos políticos. Hay una izquierda cuestionada también por la institucionalidad que se ha visto en los últimos años, y entonces estos integrantes supongo que van a recurrir a algunos otros institutos que tendrían ideologías similares. Morena no está excluido. ¿Qué pasará ahí? Se les va a dar cabida, pero con este planteamiento que te hago, si están cuestionados de por qué se disuelven, si ya no tienen credibilidad entre la gente y por eso les quitan el registro y después Morena los absorbe, ¿eso es congruente? ¿Podría ser congruente? Primero habría que definir el término de izquierda. Andrés Manuel lo ha clarificado, pues, vágame la redundancia, con mucha claridad. Ser de izquierda es ser humilde y ser honesto. Bajo ese principio... Yo conozco a alguien que es de izquierda, perdón que te ataje aquí, y vive en Los Encinos. Hay matices. No se puede asumir la riqueza directamente proporcional a la empatía con la gente. O sea, Madero era una persona hacendada, adinerada, y sin embargo tenía el corazón en su lugar. Pero volvemos al tema de los partidos. Somos un movimiento amplio. Es decir, lo planteaba al principio, ser de izquierda es ser honesto, ser congruente. Creemos que todo lo demás es un fetiche. Pero tampoco podemos cerrarle las puertas al movimiento siendo escrupulosos en el actuar de los demás políticos. Creo que
Nuestra agenda es amplia, nuestros objetivos son la transformación del país y luego entonces no podemos perdernos tan a fondo en discusiones que tienen que ver con luchas más locales, sin que esto se entienda que no son menos importantes. La migración hacia Morena de los partidos que se asumen de izquierda, pues tendrá que atravesar forzosamente por los candados que tiene el propio partido para la participación política, pero pues negarle a alguien que participe en nuestro movimiento pues sería absolutamente fascista. Habría que definir por qué se le niega la participación. Hay criterios y hay lineamientos en el partido para frenar un poco estas conductas. Bien. Les comentaba también en el corte que dentro de los planteamientos que veo la plataforma electoral de Morena 2015, vienen algunos apartados que ya los platicamos: atacar la corrupción, ser más transparentes, la erradicación de la violencia, que supongo eso es un tema pendiente que se tiene ahora, porque aunque hay una alarma entre las mujeres y ya se instauró esta alerta de género. Esta alerta de género, pues finalmente los feminicidios siguen, gracias José, finalmente siguen, pero dentro de todos estos planteamientos que se hacen en esta plataforma electoral, me llama mucho el reconocimiento del valor a la ciencia. Yo creo que es un apartado al que siempre se le margina, cuando en otros países es la base fundamental de un crecimiento, de un desarrollo en todos los sentidos, y sin embargo en nuestro país creo que se le adjudica menos del 1% del presupuesto de egresos para precisamente permear entre los jóvenes y decirles a través del conocimiento es como se alcanza el desarrollo y el crecimiento, la estabilidad de un país. Ahí cómo hacerle, cómo se puede echar a andar o pelear a través de la representación que tiene Morena ante el INE, ante las cámaras de diputados, etcétera, para que este valor tenga precisamente un valor agregado y pudiera repercutir en un mejor desarrollo del país. Pues primero que nada, efectivamente, se le destina erróneamente menor al 1% anual del presupuesto de egresos a la educación. Cuando se habla de la revaloración de las ciencias, incluye las ciencias llamadas duras y las ciencias, desde luego, sociales. En México se ha venido extirpando del tejido social todo pensamiento crítico y libertario. Cuando yo cursaba la primaria, todavía nos daban historia. Cuando mi papá cursaba la primaria, les daban ciencias sociales, y han venido englobando todas estas asignaturas en las famosas ciencias naturales, como algo que pasase por lo abstracto, y solo la ciencia, esta llamada dura, tiene que ver con lo real. Nosotros creemos que no, creemos que lo primero que hay que hacer es la apertura de las universidades. Una universidad no puede discriminar a quien entra a sus aulas, y si no hay suficientes aulas, pues hacemos más aulas. O sea, la lógica a seguir es básica. La UNAM es pues la principal casa de estudios, sin embargo es la que más rechaza a estudiantes. Ahora toco el tema propiamente mi alma mater, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues ahí tiene que ver con no negarle la educación a nadie. No hay un examen de admisión, no hay un criterio para separar a los prodigios de los proletarios, ¿no? Uh-huh. Si más bien hay un proceso de formación, y Andrés Manuel tuvo claridad cuando fue jefe de gobierno con el tema de atender las becas de los estudiantes, los uniformes, crear los GEMS, crear la propia UACM. Hacía 70 años que no se creaba una universidad autónoma pública en México. Tiene que ver con eso, o sea, con la voluntad política, que queda claro que estos dirigentes les ha quedado muy grande el tema de la educación pública. Cuando hablamos de ese tema de voluntad, como que no me agrada mucho, porque se queda en el discurso hablar de voluntad. Pues sí tengo voluntad, pero no tengo tiempo, entonces pues creo que ya estamos marginando de poder concretar algo. En el ámbito jurídico, Mauricio, tú ahí tienes también mucho más experiencia. Supongo que es ahí también en este apartado en donde Morena pudiera, pues a lo mejor incidir un poco más, si es que están tan preocupados por la congruencia, evitar la opacidad y ser mucho más transparente con lo que se hace y con lo que se dice. Si se va a tener un seguimiento de las actividades, de las iniciativas, etcétera, que se echen a andar, yo creo que esa es una parte muy, muy importante de acatar, porque de que hay leyes, hay, de que se cumplan o se apliquen, pues eso ya queda en entredicho, Mauricio. Mira, me voy a regresar un poquito al tema de la pérdida de registro de un par de partidos políticos. En particular quiero referirme a los compañeros del Partido del Trabajo. Quiero
recordar que nuestro movimiento con licencia de partido político va a ser muy respetuoso con el proceso político, la defensa jurídica que el PT lleve adelante hasta sus últimas consecuencias, y moralmente vamos a estar siempre al lado del Partido del Trabajo en esa lucha. Es un partido al que le reconocemos su contribución a la vida pública del país. No quiero con esto también dejar de lado a otros partidos políticos que estén atravesando una situación similar. Sin embargo, sí quiero referirme al caso del PT, porque es claro que este movimiento en alguna etapa tuvo una cercanía con ellos y les vemos como compañeros, y desde aquí va un saludo. Sí, derivado de una reflexión que en lo individual, en lo personal, algún militante del Partido del Trabajo defina participar en Morena, eso será una decisión que de manera libre y espontánea tendrá que tomar esa persona. Pero con relación al Partido del Trabajo, nosotros seremos siempre muy respetuosos de la forma de organizarse y de luchar hasta las últimas consecuencias. Espérame ahí, Mauricio, te atajo, porque, a ver, hablando de congruencia precisamente y del cobijo que se le pudiera dar a algunos integrantes de este extinto partido, ahora Partido del Trabajo, o bueno, que todavía está en tribunales, ahí la congruencia que tuvo el Partido del Trabajo como que no fue bastante clara en estas últimas elecciones, si tomamos en cuenta, porque recuerdo que llegó a hacer alianza o coalición con partidos de ultraderecha o de derecha, como el Partido Acción Nacional. Entonces, ahí ya me brinca, porque digo, ¿dónde se juntan los extremos? Y si esto es posible. Sí, desde luego, en esta última etapa nosotros marcamos un distanciamiento con el PT. Yo me refiero en particular a otro momento en el que el Partido del Trabajo fue muy solidario con este movimiento. Yo no seré un juez respecto de la forma en cómo han decidido organizarse. El movimiento al que yo pertenezco determinó no ir en alianza con ningún partido político. Esto incluye al propio Partido del Trabajo, y en buena medida nuestro distanciamiento tiene que ver con esto que tú señalas. Eso es una realidad, nosotros lo vimos, lo detectamos, lo identificamos y tomamos una postura. Pero también es cierto que tenemos que ser muy respetuosos con la forma de organizarse de cualquier instituto político ajeno al nuestro, y en ese sentido, retomando un poco la duda o la pregunta que se nos hacía respecto de si Morena asumirá o retomará a la estructura del PT, los refugiados, no lo estamos planteando así. Estamos planteando nosotros ser muy respetuosos de su proceso, y si acaso, si algún militante de ese instituto en lo individual decide de manera libre participar en Morena y cumple con los estatutos que nosotros nos hemos dado, él, como cualquier ciudadano que así lo determine, será bien recibido, en esos términos. Me hacías una... En el ámbito jurídico, sí, en el ámbito donde debe de haber una revisión de las leyes, de las legislaciones, ahí Morena también supongo que tiene mucha tarea. Mira, desde luego que nosotros vamos a tener una participación en los órganos legislativos, tanto federal como local, importante, propositiva, pero también ahí matizamos nuestra forma de concebir la política respecto de cómo la ven otros institutos políticos. Nosotros planteamos que la situación del país no se va a transformar con base a la creación de nuevas leyes. La situación del país ni siquiera pasa por reformar las leyes ya existentes. No, al contrario, el país se va a transformar desde abajo, desde sus estructuras. Esa es la única posibilidad. Y las leyes tendrán que corresponder a esa forma de organizarse desde abajo. Se tiene de pronto la mítica idea de que el país se va a transformar con base en la modificación que se haga a la Constitución, a las leyes secundarias, y se entiende mal cuál es el espíritu de las leyes, que los clásicos desde hace ya algunos siglos incluso nos orientaron con mucha claridad. El espíritu de la ley tiene que ver con esa gran participación social, colectiva y de construcción de una idea, de una propuesta, de un proyecto. Solamente así podemos apostarle a la transformación del país. No somos de la idea
de que el país se va a transformar con base en grandes reformas ni grandes iniciativas de ley. El país se tiene que transformar tomando en cuenta a la base, a la gente. Más bien con esto que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Tal vez podría ser eso, ¿no? Nos quedan unos minutos todavía por aprovechar, José, y preguntarte, porque es un sector que está ahí dentro de la sociedad, ahora que se habla tanto de equidad de género, y que tiene que ver con las mujeres. Eso, a mí no me gusta el planteamiento tal cual, porque para mí debe ser mucho más general, pero es un hecho que tiene que tratarse así. Entonces, en el plano de las mujeres, ¿cómo está la participación en Morena de las chavas, sobre todo jóvenes? ¿Cómo andan ahí participando en el partido? De manera amplia. Hay un sector, nosotros ni siquiera hemos entrado a ver si son más mujeres o más hombres. Creemos que hay una generalidad de participación de las mujeres. Evidentemente debe haber una participación más de los hombres en términos numéricos, porque tradicionalmente este país es un país machista. Incluso el hecho vinculo un poco con el comentario de mi compañero Mauricio sobre la equidad de género, tiene que ver con que lo que plantea Morena es respetar esa equidad de género y atraviesa también por anular esta razón patriarcal. Por ejemplo, el día de la primera sesión ordinaria de la Cámara local, todo el mundo hablaba de mujeres, pero no hablaban las mujeres, hablaban por las mujeres. Entonces hay una sumisión de las mujeres, sin importar que pertenezcan al género femenino, siguen siendo manipuladas, siguen siendo oprimidas. Es algo que tiene que ver con la culturalidad más que con las leyes políticas. Las leyes políticas de alguna manera recogen esta tradición patriarcal que hay en México, ¿no? Entonces, el antídoto es respetemos las posiciones de las mujeres, impulsemos que las mujeres tengan cargos de elección popular, pero también que tengan un ejercicio de libertad. Las mujeres no están peleando porque se les conceda algo, sino para que se les reconozca lo que desde antes era suyo. En Morena encarnamos desde luego esa lucha. ¿Tú quieres comentar algo al respecto, Mauricio? Sí, me parece importante la observación que hace José Benítez respecto de un botón de muestra muy simbólico. Efectivamente, en el Congreso local, fue en la sesión correspondiente al informe de gobierno, los partidos políticos, como se estila en esos casos, plantearon un listado de oradores. Prácticamente todos ellos hicieron referencia a la equidad de género palpable, notable en la conformación de esta legislatura, pero efectivamente todos los oradores fueron hombres. Este tema es fundamental si aspiramos a la construcción de un país con verdadera vocación democrática. No creo yo en las cuotas de lo que se trate, ni de jóvenes, ni de campesinos, ni de mujeres. No es desde una perspectiva de cuotas como vamos a lograr la transformación democrática de este país. Tiene que ver con el reconocimiento a la otredad, el reconocimiento mutuo. Todos formamos parte de un gran colectivo que es el país y todos necesitamos iniciar, si es que no lo hemos hecho ya, una visión y una práctica cotidiana, no solo política, de respeto a los demás. Muy bien. Y hablando de prácticas cotidianas, en muchos partidos políticos vemos, más bien en muchos puestos de representación popular, ahora vemos que se repiten y que se pasan estos cargos que ya conocemos. Ayer fueron diputados, hoy son alcaldes, los alcaldes ahora son diputados federales, etcétera. Han hecho un modus vivendi de esta política. Ustedes me dicen, creo que los diputados ahora de la Cámara están renunciando al PAC, este programa de atención a la comunidad. Son 2,5 millones casi que les corresponde a los diputados. Ustedes me dicen también, no estamos recibiendo, no queremos hacer esos recursos, más sin embargo esos recursos están ahí y algunos están etiquetados. Ustedes me dirán si realmente se puede hacer algo y destinar este dinero que ustedes pretenden no tomar para los diferentes ámbitos en donde se requiere. Y la otra, ¿realmente se puede vivir ejerciendo la política sin obtener ningún emolumento, sin ningún pago de por medio, José? Depende de cuándo sea el pago de por medio. Si hablamos de pagos faraónicos, pues evidentemente
¿no? Es lo que marca, es lo que caracteriza a este régimen. Hay un pueblo pobre, un gobierno rico. Esa es la disociación, ese es el punto de fractura. No podemos poner como fetiche a lo económico. El dinero es una unidad de medida de una mercancía cuando entra en relación con la otra. Entonces, no perdámonos en esa discusión. Sí se puede estar ejerciendo lo político y la política sin enriquecerse en los cargos. Te oíste muy marxista. Un poco marxista. Sí se puede, a ti sí te alcanza, vamos, tú vives bien. No, desde luego, no creo que en este país alguien, o más bien pocos, puedan decir, parece que han hecho un prorrateo de la pobreza, donde estos quizá 40 millones de pobres los han prorrateado. Unos son de pobreza alimentaria, otros son de pobreza extrema, otros son de pobreza educativa, pero finalmente todos son pobres. O sea, las cantidades que se asignan como salario, en particular toco el tema de los expresidentes, son ociosas, son inútiles para efectos del desarrollo de un pueblo. Es algo inaceptable. Los políticos, los funcionarios públicos de Estados Unidos no ganan lo que los funcionarios públicos ganan en México. O sea, se ha instaurado pues un régimen, lo que Andrés Manuel llama la mafia del poder, que atraviesa por grandes cantidades económicas al gobierno, que le permite al gobierno abrir el país a esta posmodernidad, a este capital que además está dando al traste no solo en el sistema político mexicano, sino en todo el mundo. Y lo peor es que el presidente del Banco de México ni se entera. O sí se entera, pero hace que le hable a la Virgen, ¿no? A lo mejor. ¿Tú qué opinas, Mauricio? ¿Sí se puede? ¿No se puede? Por supuesto que se puede. No se puede, lo que no se puede es seguir viendo a la política como una fábrica de ricos. Tenemos que entender que ese postulado equivocado nunca ha sido viable, pero hoy menos que nunca, porque la situación del país es cada vez más trágica, la separación, la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia. Y desde luego que se puede participar políticamente, de manera muy activa, con requerimientos mínimos. No participamos en política desde una perspectiva de ambición personal, eso no es compatible con lo que promovemos, con lo que creemos, con lo que postulamos. Quien quiera o quien tenga amor al dinero, decía Pepe Mujica, que no se dedica a la política, que se dedica a sus negocios. Y desde la política nosotros veremos cómo les vamos a dotar de las herramientas más propicias para que ellos desde una perspectiva legal y legítima lleven a cabo un trabajo que les rinda frutos. Pero no vamos a pervertir a la política, venimos nosotros con una mística de transformación y es en serio. No estamos planteando una ruta que nos lleve a concebir la política como un factor de ingreso económico personal. Nosotros creemos en la política como un instrumento muy noble que debe de estar depositado en las manos de la sociedad. Eso es la política. Desde Morena pensamos en la política de esa forma. El tema del dinero y sobre todo del dinero público sí es un tema para Morena, pero tiene que ver con la vigilancia de cómo se ejerce ese recurso y destinar ese recurso a los lugares de atención más importantes que tienen que ver con atender las necesidades más profundas de la sociedad. Muy bien. Ya casi se nos acaba el tiempo. José, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues invitar a la ciudadanía a la participación política. Nos han hecho creer que participar en política es malo. Todo movimiento popular, recuerdo el caso de del Politécnico, por ejemplo, donde hablaban que no se politice el movimiento, pero el movimiento es un ente político por sí solo. Entonces, hay un engaño en los medios de comunicación que además ya están por demás desnudados en otros mecanismos de comunicación. Invitamos a la ciudadanía a que se integren, a que tomen un juicio crítico sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que está pasando en el mundo y sobre a la declive que vamos en la participación. Tiene que ser un sector joven, también un sector de mayor edad, no puede ser solamente un sector joven, tiene que ser amplio, tiene que ser un proyecto de nación mismo, no puede ser una agenda particular o de un solo tema, es el tema de la transformación profunda de México con Andrés Manuel a la cabeza, porque creemos que es la única persona
lo suficientemente congruente y sólida para ayudar a transitar por este espacio. También me tengo un poco a decir, no es la presidencia de la República la que nos interesa, eso es una mera herramienta para lograr la felicidad, la pacificación y el bienestar de los ciudadanos. Muy bien. Mauricio. Sí, muchísimas gracias. Pues más que decirle a los escucha que confíen en nosotros, pedirles que nos observen con claridad, sin prejuicios, sin pantallas de por medio, de manera directa, que hagan una valoración de trayectorias, de qué representamos nosotros frente a otras ofertas políticas, y que ellos, en libertad, hagan la ponderación necesaria para poder tomar un criterio, una definición. Yo, desde luego, les diría que nosotros estamos claros en lo que representamos, en lo que significamos. No exageramos cuando decimos que para un amplio sector de la población somos una esperanza, representamos una esperanza de transformación. Y en ese sentido somos muy responsables respecto de nuestra forma de conducirnos en lo personal y en lo público. Somos lo mismo en lo personal y en lo público. Actuamos de una sola forma, no zigzagueamos, somos gente de una sola pieza y estamos sometidos al escrutinio público permanentemente. Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya se agotó el tiempo, así que muchas gracias, Mauricio Hernández Núñez. Gracias, José Benítez, también Benítez, por estar con nosotros en esta emisión. Y gracias a usted también por habernos sintonizado. Lo esperamos en una emisión más de su programa Detrás de su voto hay buenas noticias. Gracias también a todos los que hacen posible, además, que este programa se transmite a través de Internet y de la radio. Gracias a usted por habernos sintonizado. Que tenga muy buen provecho. Hasta pronto. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.